De las 40 reuniones que se llevarán a cabo en todo el país con motivo del 40 aniversario de Fundación Mediterránea. Como siempre agradecemos la presencia de los señores socios, invitados especiales y autoridades, como así también a socios de entidades amigas. Y una especial bienvenida para el vicegobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, a la senadora Laura Rodríguez Machado y bienvenida a la diputada Olga Rista y a los diputados Héctor Baldassi, Nicolás Massot y Diego Mestre. Especial saludo para el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Giordano, como así también al ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia, Roberto Avalle. Bienvenido el presidente de la Cámara Federal de Córdoba, Abel Sánchez Torres, al juez federal, Alejandro Sánchez Freites, como así también bienvenido a los tribunales del Vocal Superior de Justicia de Córdoba, Domingo Sacín, Sebastián López Peña y al fiscal Fabián Asís. Bienvenido el presidente de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, Alejandra Torres, al presidente de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, Mario Cunio. Bienvenido los secretarios de Promoción de Inversiones, Hugo Bonancea, y el secretario de Comercio, Víctor Lutri, subsecretario de Pymes, Tomás Grunaut, y a los directores de Pymes, Emilio Graglia, al director general de Infraestructura, Rubén Borelo, al director del Pro Córdoba, Jorge Marcotegui, director de Emprendimientos, Luciano Crisafulli, y al director del Banco Nación Argentina, Jorge Lawson. Bienvenido al legislador Orlando Ardú, a la legisladora Zoer El Zucaría. Bienvenido viceintendente de la ciudad de Córdoba, Felipe Lavaque, y al intendente de Arroyito, Mauricio Cravero. Le doy la bienvenida especialmente a los concejales Victoria Flores, Esteban Dómina y Martín Llerena. Bienvenido a los cónsul de Bélgica, Alejandro Blaes, de Uruguay, Álvaro Barba García, al cónsul de España, José Gonzalo Bueno, al cónsul de Líbano, Julio Rufeil, y al cónsul de Francia, Sonsini Estudillo. Bienvenido especialmente a los presidentes de las cámaras industriales metalúrgicos de Córdoba, la presidenta Isabel Martínez, al presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Horacio Parga. Les pedimos un minuto de silencio para que puedan oír las voces. Al presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Picat. Le damos la bienvenida al presidente de la Cámara de Empresarios de Repuestos Automotor y Afines de Córdoba, Mariano Arlés Martín. Al presidente de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos, César Martínez. Al presidente de la Cámara de la Industria Eléctrica de Córdoba, Emilio Echegorri. Al presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, Carlos Kessman. Como así también bienvenido al presidente de la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Enrique Humbert. Y le damos la bienvenida al presidente de la Asociación Cordobesa de Agencias de Publicidad, Ernesto Alac. Por último, bienvenido al presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República de la FECAC, Pablo Bornoroni, y al presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, José Simonella, además de representantes y directivos de entidades amigas. Ya nos están acompañando, como siempre, empresas e instituciones con motivo del 40 aniversario de la Fundación, que pueden ver sus logos presentes en las pantallas. Y este evento además está siendo transmitido en vivo a través de un streaming del sitio web, que se lo podrá ver, como así también por el canal de la institución que tenemos en YouTube. Queremos invitar a la presidenta de Fundación Mediterránea, María Pía Stori, que tiene un anuncio para hacer antes de comenzar. Por favor, María Pía. Buenas tardes. Por razones de fuerza mayor, el señor presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, me llamó personalmente para hacerles llegar a todos sus saludos y disculpas por no poder compartir este almuerzo, y se encuentra con nosotros su vicepresidente, el doctor Damian Reidel, que va a contestar, según él me dijo, muchas más preguntas que las que contestaría él, así que estamos agradecidos que haya venido y les aplaudimos por la gran labor que está haciendo el señor Reidel en el Banco Central.
Muchísimas gracias, María Piastori. Entonces invitamos al orador principal de esta tarde, de este almuerzo, doctor Demián Reidel, director vicepresidente segundo del Banco Central de la República Argentina. Él es licenciado en Física del Instituto Balseiro, máster en Matemática Financiera de la Universidad de Chicago y doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Su carrera comenzó en el sector financiero en el área de investigación sobre mercados emergentes en JP Morgan, luego estuvo a cargo del área de estrategia de deuda externa en mercados emergentes en Goldman Sachs, fue cofundador de QFR Capital Management, compañía de manejo de activos financieros basado en Nueva York, especializada en oportunidades en macroeconomía global. En el área académica fue profesor de posgrados en finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Sea bienvenido, doctor Reidel. Hola, buenos días, muchas gracias por recibirme. Como ya saben, lamenta el doctor Schussler no poder presentarse y me ha mandado a mí. Principalmente supongo porque dice que las preguntas que hacen en este grupo son siempre difíciles, así que ténganme un poco de piedad. Y ya veo que con esta luz que me está dejando un poco ciego, no sé si están intentando intimidarme o es alguna técnica, así que si me la puede bajar un poco porque no veo nada. Esta de aquí. Gracias. Bueno, en esta presentación lo que les voy a transmitir principalmente es básicamente la presentación sobre el informe de política monetaria que publica el Banco Central. Es una publicación trimestral donde analizamos las cosas más importantes de macroeconomía, tanto actividad como inflación. Y en una tercera parte de la presentación me voy a referir a política monetaria. O sea que básicamente actividad e inflación serían consideraciones más sobre el pasado y una discusión un poco más hacia el futuro sobre política monetaria y qué vemos en particular política monetaria, cambiaria, y ahí responderé las preguntas que ustedes todos tengan. Quería antes de comenzar recomendarles que se bajen de la página web del banco este informe, pues es un informe bastante interesante en donde sin sacrificar el rigor formal tratamos de hacer un informe donde se pueda entender para el lector promedio sin necesidad de un entrenamiento en economía muy particular todas las cosas que nos interesan hoy de lo que está pasando. Particularmente hay un apartado sobre la hoja de balance del Banco Central que les recomiendo, una visión un poco diferente, menos contable y más económica sobre algunas de las variables importantes que afectan la evolución de la hoja de balance. Pero bueno, comencemos. A ver. Obviamente para hablar de uno de los temas más importantes, una de las cosas que más le preocupa o más le interesa al mercado es cómo viene el proceso de inflación. Ustedes recordarán que en este régimen de metas de inflación que ha implementado el Banco Central a partir del año 2017 se han instalado tres metas anuales. En el 2017 es entre 12 y 17%, para el 2018 10% más menos 2%, entre 8 y 12% de meta de inflación, y a partir del año 2019 un 5%. Vamos a ver un poco más adelante cuánto tenemos de inflación hasta aquí, qué esperamos de inflación, cómo vemos el cumplimiento de las metas para el 2017 y qué esperamos para el 2018, cómo tenemos que encarar, dado que la política monetaria tiene rezago es difícil decir exactamente cuánto, pero según nuestras estimaciones, a partir de 6 meses se siente el poder completo de cambios de política monetaria. En esas condiciones, ¿qué tenemos que hacer como Banco Central para asegurarnos no solamente de cumplir las metas para el 2017, sino de ponernos en una situación donde ya encarando el 2018 estamos en una situación que nos permita cumplir las metas con seguridad? Entonces, estas dos son, para que tengan en la cabeza de aquí al resto de la conversación, son dos de nuestras grandes ideas para ahora. Como decía, vamos a dividir en tres esta presentación. Actividad económica, ¿qué pasó hasta ahora? Voy a ir muy rápido sobre esta parte. Inflación, ¿qué es lo que hemos visto en inflación hasta ahora? Y después política monetaria, ¿qué hemos hecho este año y cómo la vemos hacia el futuro? La actividad económica, aquí tenemos buenas noticias.
A partir de más o menos agosto del año pasado, en donde el ciclo económico estuvo en su parte inferior, hoy la economía está creciendo a un ritmo anualizado de más o menos 4%. Ahí tienen distintos indicadores, en particular el IGA, el EMAE, que todos los indicadores están más o menos mostrándonos lo mismo. Alrededor de 4% la economía está empezando a crecer. Si dividimos la actividad económica en los distintos componentes del gasto, está pasando algo bastante interesante. En este preciso momento, todos los distintos componentes del gasto, todos los distintos componentes de actividad están subiendo. El PBI está empezando a subir, la inversión bruta fija está subiendo tanto el consumo público como el consumo privado. Les recomiendo que lean el IPOM, el Informe de Política Monetaria, que acabamos de publicar, donde hay una discusión bastante en detalle de qué es lo que uno debería esperar normalmente en los ciclos económicos en Latinoamérica y en Argentina en particular, de la evolución de estas variables. Pero me voy a referir a nuestro caso concreto aquí. No es tan usual que todos los componentes estén subiendo al mismo tiempo. A veces, particularmente, las exportaciones netas suelen ser más contracíclicas. En este caso, ¿qué quiere decir? Donde no es tan obvio que las exportaciones tengan que subir al mismo ritmo de crecimiento de nuestra economía. Depende más de situación externa. Sin embargo, vemos, las exportaciones están subiendo de hecho bastante. El consumo privado está subiendo también. El consumo público suele tener una correlación menor, porque es más exógeno, es determinado como política económica. Sin embargo, eso también está creciendo. Y les diría que es un caso en donde todas las variables están apuntando para el mismo lado. Esto es bueno. Con lo cual las perspectivas, y podemos, si quieren, conversar un poco más sobre este tema en la sesión de preguntas y respuestas. Pero en cuanto a actividad, lo que estamos viendo es bastante prometedor de aquí hacia el futuro. O sea que a partir de mediados del año pasado, la economía tocó fondo y empezó a despegar, y hoy vemos una situación, les diría, bastante saludable. Algo particularmente positivo es el ciclo de inversión. Si ustedes miran la línea azul, esta es la inversión en equipos durables. Es uno de los componentes más importantes de la inversión a nivel agregado. Por supuesto, todas estas cosas se miden con un rezago. Sin embargo, en la línea roja hay un indicador adelantado, un indicador avanzado sobre cómo vemos el ciclo de inversión y en particular cómo vemos las inversiones en equipos durables, que combina tanto la producción de bienes de capital nacional como la importación. Nótese que no es igual a la inversión, sin embargo, la combinación de vuelta, importación de bienes de capital y de producción nacional son dos series que van bastante... A ver si tengo un láser aquí. Exacto. Fíjense que la línea roja es un bastante buen predictor históricamente de qué va a pasar con la línea azul. Que la línea azul es la medición rezagada en las cuentas nacionales de inversión en equipo durable, uno de los componentes más importantes de la inversión total. Y la línea roja es este indicador basado en cantidades importadas y producidas nacionalmente, que habitualmente es un buen predictor de cómo va a terminar la inversión en bienes durables. Y ven que esto continúa no solo subiendo de forma bastante saludable, sino que esta serie empieza en el 2004, se encuentra a los máximos históricos desde esa medición. Con lo cual, todas las variables en cuanto a actividad parecen indicar una buena recuperación de la economía, no solamente en forma agregada, sino en cuanto a la difusión de este crecimiento en distintos componentes, parece estar bastante bien distribuida en toda la economía, lo cual le da una fortaleza extra a este argumento de recuperación. El ciclo de crédito, y esto también es les pido que se fijen en este gráfico, la línea negra es el PBI. Noten que el ciclo de crédito generalmente tiene rezago contra el PBI. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el PBI cae,
el ciclo de crédito tarda más en llegar a la parte inferior del ciclo. Cae el PBI, el ciclo de crédito sigue cayendo. Recién cuando el PBI se empieza a recuperar, más tarde el ciclo de crédito empieza a recuperarse. Eso es, les diría, una característica bastante normal de los ciclos de consumo, inversión y actividad económica. Sin embargo, en este momento ha sucedido algo bastante interesante. El ciclo de crédito, tanto de caída como de recuperación, está siendo un poco más contemporáneo y menos atrasado con respecto a la evolución del PBI. No solo eso, sino que estamos viendo en casi todos los componentes del crédito una recuperación bastante fuerte. No solamente créditos prendarios y personales, sino estamos viendo alto crecimiento de créditos comerciales, y me imagino que todos ustedes estarán al tanto de, gracias a ciertos cambios regulatorios y en particular a la posibilidad de extender créditos hipotecarios ajustados a la inflación en UVA. Los créditos hipotecarios de un nivel muy bajo están teniendo un alto crecimiento en este momento. Entonces vemos, no solamente, para hacer un resumen de esto, no estamos viendo solamente recuperación de actividad, sino que estamos viendo algunos valores que nos anticipan cómo va a seguir esto, muy positivos, como por ejemplo inversión bruta, y estamos viendo una recuperación fuerte del ciclo crediticio y de manera más contemporánea con actividad. Todos estos componentes nos hacen tener una visión bastante constructiva de la economía y de la actividad aquí hacia el futuro. Ahora, inflación. Quiero comentarles, así como hablamos de actividad, lo que viene pasando y lo que está pasando ahora de cara hacia el futuro, primero, ¿qué estamos viendo de números de inflación? ¿Qué está pasando con el proceso inflacionario hasta ahora? Fíjense, esto es inflación este año. Aquí pueden ver los distintos indicadores, nivel GBA, nivel general, tanto núcleo y, de la provincia de Buenos Aires y área metropolitana, tanto de núcleo como de nivel general, y el nuevo índice nacional, tanto núcleo como nivel general. Voy a decir dos palabras con respecto al nuevo índice, que no sé si todos estarán enterados, pero el INDEC, a partir de junio de este año, publicó por primera vez el índice nacional de inflación. Hasta ahora, nosotros estábamos utilizando el índice de mayor cobertura geográfica disponible, que era el índice de Buenos Aires y área metropolitana, el índice GBA. La verdad que no es un buen indicador, no tiene mucho sentido utilizar eso si hubiese más alternativas. El Banco Central anunció en septiembre del 2016, cuando lanzó formalmente el programa de metas de inflación, que iba a utilizar siempre el índice de precios de mayor cobertura geográfica disponible. Piensen un poco, no tiene ningún sentido que utilicemos solo Buenos Aires cuando en realidad la política monetaria es algo que afecta a todo el país. Justo en el caso argentino es una parte muy importante de la actividad, con lo cual la correlación entre inflación a nivel Buenos Aires versus la inflación en el resto del país es alta. Sin embargo, hay varios elementos que hacen la transmisión de una cosa de Buenos Aires a nacional un poco más compleja. Por ejemplo, el ajuste tarifario, que en algunos casos afecta más el área metropolitana de Buenos Aires, hace la comparación entre estos dos índices un poco más sucia, más difícil. Por lo tanto, estamos contentos de poder en este momento tener un índice de cobertura geográfica de todo el país. Buenos Aires y su área metropolitana, en este caso, es más, dado que estamos aquí en Córdoba, espero que ustedes estén más felices que yo todavía de participar más activamente en esta cosa federal, con lo cual Buenos Aires es solamente una región más que participa en la elaboración de este índice. Desgraciadamente tenemos solamente un punto, junio, de este nuevo índice nacional. Sin embargo, el INDEC ha publicado la inflación acumulada, si bien no mensualmente, desde principio de año hasta acá, para nivel nacional, y hoy es 11,8. Esto como un comentario al margen. Teníamos en algún momento en el Banco Central una dificultad, que era cómo íbamos a
básicamente pasar, como hoy vamos a hacer la transición y en particular el empalme de un índice de precios solamente de área metropolitana a un índice de precios nacional. Las metas de inflación deberían y están expresadas con respecto a una meta nacional, pero si el índice de mayor cobertura geográfica era del área metropolitana de Buenos Aires, en algún momento cuando pasáramos al índice nacional íbamos a tener que tomar una decisión sobre cómo compatibilizábamos estas dos series. Por suerte, la inflación acumulada de enero a mayo en el índice nacional y en el índice de área metropolitana de Buenos Aires son iguales, con lo cual esta discusión se devino abstracta y simplemente podemos empalmar estos dos índices de manera completamente natural sin tener que tomar esa decisión. Entonces, para repetir, el índice de área metropolitana de Buenos Aires de enero a mayo y el índice nacional de enero a mayo son iguales. Y aquí tenemos el primer punto mensual, que es el mes de junio, donde el nivel general de inflación es 1.2 y el núcleo nacional es 1.3. Creo que aquí es bueno hacer una pequeña pausa y ver qué ha pasado con la evolución de los números de inflación desde fin de año hasta aquí. La inflación nacional, que como les comentaba recién, no teníamos un indicador de inflación completo. Entonces, este número está simplemente calculado a partir de los índices de inflación de Cava, San Luis y Córdoba, o sea, una especie de proxy de índice nacional producido por el Banco Central, nos daba una inflación de 36.6 anualizado. Esta inflación ha venido cayendo sistemáticamente a lo largo del año y hoy la inflación de los últimos 12 meses está en un nivel de 21,7. Como ustedes recordarán, la meta del año 2017 es entre 12 y 17. Con lo cual, en este momento nos queda, bajamos de diciembre, recuerden, estos son variación anualizada de precios, la inflación de los últimos 12 meses. Hemos bajado de 36,6 de inflación anual a fin del año pasado a hoy una inflación de 21,7. Para llegar a entrar dentro de la meta necesitamos bajar esos 4,7 puntos o más entre aquí y fin de año. Por supuesto, estos 4,7 puntos extra o más que necesitamos bajar aquí en fin de año, sin duda van a ser bastante más complicados, bastante más difíciles que los primeros puntos de 26,6 a 21,7. Sin embargo, quiero enfatizarles este punto. En este año, la inflación medida entre el momento que estemos midiendo y los 12 meses anteriores ha bajado 15 puntos, entre 36,6 y 21,7. Los primeros 6 meses del año, de vuelta, 15 puntos menos. Ahora nos quedan 4,7 o más, que sin duda van a ser más duros que los meses anteriores, pero para poner en perspectiva cuánto nos hace falta bajar y cuánto es lo que se ha hecho hasta ahora, creo que es bueno tener este gráfico en cuenta. Y particularmente veamos una cosa importante, que es no solamente la inflación histórica, fíjese, esto es desde 2007, qué ha pasado con la inflación, sino qué es lo que espera el mercado hasta aquí. En este proceso inflacionario, ustedes pueden ver que hubo una caída importante de inflación durante la crisis mundial del 2008 y la desaceleración económica aquí. Aquí tenemos el proceso de inflación y en particular de desaceleración económica del 2014, y esto es el salto inflacionario, que yo diría más bien un reajuste de precios nominales a partir de la reunificación cambiaria de fin de 2015. Noten que la inflación no solamente viene cayendo fuerte hasta este 21,7 que les mencionaba recién, sino que estamos a mínimos históricos desde el 2009, pero mucho más importante que mirar hacia atrás, o igualmente importante que mirar hacia atrás, es qué está esperando el mercado. Estos números en azul son las
expectativas del mercado medidas como el relevamiento de expectativas económicas producido por el Banco Central, que es simplemente una encuesta que se le hace a los principales analistas del mercado, tratando de hacer una proyección de las distintas variables económicas que importan en la economía. Lo que ven aquí es, no solamente hemos implementado una caída este año solamente de 36,6 a 21,7, sino que a partir de ahora el mercado espera una caída de inflación constante y consistente. Esto está relacionado con una implementación de un régimen cambiario y en particular de metas de inflación completamente diferente a lo que tiene Argentina históricamente. Argentina no ha tenido nunca en su historia un régimen de metas de inflación con flexibilidad cambiaria como es el que estamos teniendo ahora y donde la política monetaria no se lleva a cabo a través de un control de agregados monetarios, sino de la tasa de interés como herramienta principal de transmisión de la política monetaria. Entonces, recapitulando, no solamente vemos una caída fuerte de la inflación, que sí, mirando hacia atrás eso es dato, sino que las proyecciones de mercado son inflación que continúa cayendo consistentemente. La pregunta es, ¿está cayendo suficientemente rápido? ¿Está cayendo suficientemente rápido como para llegar a la meta del Banco Central? Eso lo vamos a ver ahora, cómo se comparan las expectativas de mercado con las metas del Banco Central, no solamente si caen suficientemente rápido, sino si esto tiene algún impacto en la actividad económica. Es una discusión bastante importante. Hay una discusión académica que no se termina nunca sobre la relación entre actividad económica e inflación. Y van a ver más adelante, tengo una filmina en donde van a poder apreciar para Argentina y para Brasil cómo se ven en los datos esta discusión de tan larga data. Pero bueno, no solamente les mostré qué pasó con la inflación y qué espera el mercado, sino que aquí quizás es importante comparar los últimos 3 años, 2015, 2016 y 2017, y separar no solamente los cambios en inflación a nivel general, sino partirlo en 2 componentes, los regulados y los no regulados. ¿Por qué? Fíjense que a nivel general, 2015 es más bajo que 2016, que es el primer año de apertura cambiaria, donde se implementan a fin del 2016 las nuevas metas de inflación y donde, en particular, una de las cosas más importantes es, como decía, la reunificación del mercado cambiario y la apertura del cepo. Sin embargo, acá vemos, pasa de 2, esto es a nivel promedio de inflación mensual, una suba de inflación mensual de 2 a 2,9 y una caída en el 2017 hasta ahora de 2,9 a 2,1. Esta es básicamente la desinflación que ustedes veían en este gráfico, en esta filmina de acá. Esta caída de ahí, esta caída de allí, es simplemente lo que se refleja, en la caída de inflación promedio mensual en el 2017. En donde sí hay una diferencia muy grande, en el precio de los regulados. Esta desinflación que ustedes pueden observar en el 2017 no está acompañada, como en el pasado, de pisar los precios, en particular las tarifas de un montón de servicios. Justamente lo contrario. Esta desinflación se está produciendo en el contexto de una recomposición tarifaria, en donde el precio de los regulados está subiendo mucho más que el precio promedio en la economía. Es obvio, esto lo sabemos todos. Todos los ajustes, toda la caída de los subsidios a muchos de estos servicios se refleja en una suba más acelerada de todos los precios regulados y eso, sin embargo, ha permitido continuar con el proceso de desinflación. ¿Por qué enfatizo esto? Una pregunta muy común es ¿cómo pueden bajar la inflación cuando sabemos que los precios de todas las tarifas están subiendo? Bueno, el precio relativo de estos servicios subsidiados tiene que subir contra precios de no servicios subsidiados. Y esto lo pueden ver perfectamente. La inflación promedio mensual ha sido mucho más alta en todos los servicios regulados. Sin embargo, los no regulados obviamente tienen que crecer en promedio menos y eso es exactamente lo que ven aquí. Todos los precios no regulados, la inflación de esos precios no regulados está cayendo mucho más rápido, no solamente que los regulados, que
por supuesto, eso es obvio, sino que del nivel general. Entonces, es importante hacer una descomposición de la evolución de la inflación para darse cuenta de que hay un cambio fuerte de precios relativos en la economía, que es precisamente lo que necesitamos implementar para que estos subsidios caigan en promedio como porcentaje de la economía, y el resto de los precios está cayendo más rápido. Nosotros medimos la inflación, obviamente, como el IPC, el índice de precios al consumidor. Sin embargo, hay algo importante para explorar, que es la dinámica de los precios mayoristas. Fíjense que los precios mayoristas pueden considerarlos como la primera etapa en la cadena productiva. Es uno de los inputs, algo que va a terminar siendo el precio del bien final, el precio del bien al consumidor. Los precios mayoristas han tenido una caída mucho más fuerte que los precios al consumidor. Estos son distintas mediciones, pero al margen de cuál medición particular vamos a utilizar de precios mayoristas, fíjense que estamos hoy entre 12 y 14% anual, comparado con 21,7% de inflación anualizada de los últimos 12 meses. ¿Ok? Inflación al consumidor, últimos 12 meses, 21,7%. Inflación de precios mayoristas, que no afectan directamente al consumidor, entre 12 y 14%. Esto está relacionado, hay varios componentes que están afectando esto. Normalmente uno, si tiene una divergencia entre los precios mayoristas y los precios al consumidor, se puede hablar de en este caso, una ampliación del markup promedio de mayoristas a consumidores. Esto es una especie de colchón que puede también, así como se viene agrandando, y lo ven aquí, puede achicarse. Y quizás está relacionado con, me imagino que no va a haber ninguna pregunta sobre el tipo de cambio, porque no parece ser un tema que le preocupe a nadie, pero si de casualidad llega a haber, el tipo de cambio puede afectar más rápidamente los precios mayoristas, y dado que este colchón se ha venido agrandando, hay mucho más espacio para transmisión de tipo de cambio a precios mayoristas sin necesariamente afectar a los precios minoristas, como probablemente lo discutamos más adelante. De todos modos, sin hacer proyecciones, que es uno de los precios importantes y de los inputs más importantes para el indicador, para el índice de precios a nivel consumidor, viene subiendo bastante menos, y es les diría, una fuente de menor preocupación. Si esto estuviera creciendo más arriba del índice de precios al consumidor, podría ser una indicación de presiones inflacionarias. En este caso es una indicación de relajación de presiones inflacionarias. Otra cosa muy importante para hacer un análisis prospectivo de la inflación es qué está pasando con los salarios. Fíjense, aquí tenemos negociaciones salariales en el 2015, que es la línea punteada roja, 2016, la línea punteada azul, y 2017, que es la línea sólida roja. Ha habido un pequeño cambio de comportamiento en las negociaciones paritarias. Si quieren podemos llamarlo como un adelantamiento, que es este. En el año pasado y el año anterior hubo 3 grandes aumentos, que los pueden ver, estos 3 picos de aquí, con el último entre octubre y noviembre de 2015 y del 2016. En el caso del 2017 se han producido a principio de año, en enero, en abril y en julio, y se mantiene más o menos estable hacia fin de año. Eso es importante porque si el aumento salarial se efectúa más a principio de año, el salario real promedio tiende a ser más alto. Con lo cual esto reafirma nuestro compromiso a la baja de inflación, porque la inflación es uno de los impuestos no solamente más ineficientes, sino desde el punto de vista redistributivo, peores para la sociedad. La inflación le pega mucho más a los más desprotegidos, a los que viven de un salario y tienen menos posibilidades de protegerse en contra de no solamente nivel de inflación, sino de cambios de inflación. Entonces, es importante para nosotros, es nuestra obsesión como Banco Central, lograr llevar la inflación hasta dentro de la meta y en particular bajarla, porque no solamente le da mayor eficiencia a la economía, sino mucha mayor equidad. Y aquí ven que si la caída de la inflación
con un salario nominal constante, hace que el salario real siga creciendo más. Esto simplemente para darles un pantallazo muy breve de cómo ha cambiado un poquitito el timing de los avances salariales. Ahora, este régimen de metas de inflación, que en el resto del mundo es algo bastante estándar, hay muchos bancos centrales que lo llevan a cabo, pero en Argentina es la primera vez que se implementa. Una de las características importantes y deseables es precisamente la coordinación de expectativas. ¿Qué quiere decir la coordinación de expectativas? Cuando el Banco Central anuncia que tiene una banda de inflación, los agentes económicos pueden planear hacia el futuro que si todo es internamente consistente y los precios aumentan de acuerdo con esas metas de inflación, la economía va a funcionar de manera un poco más eficiente. Y de hecho es un círculo virtuoso en donde mayor credibilidad, mayor probabilidad de cumplimiento de las metas hace que la inflación baje, en base a que los agentes ya están proyectando una inflación que va a estar justamente dentro de las metas. ¿Qué pasó hasta ahora? La línea azul es lo que vimos en distintas filminas, es simplemente la caída de la inflación realizada. Fíjense que si bien a fin de año era 36,6, el pico fue mucho más alto a mediados del año pasado. Hoy pasamos de un pico de casi 45% de inflación al fin del año pasado de 36,6 a una inflación de 21,7 a nivel de hoy. Esta línea, la línea punteada roja, es simplemente la expectativa de inflación hacia el futuro. ¿Qué está esperando el mercado? La inflación, no lo que pasó, sino en cada punto en el tiempo, ¿qué está esperando el mercado de los próximos 12 meses? Fíjense que esta inflación esperada no solamente viene bajando consistentemente, sino que en este momento se encuentra básicamente en el tope de la banda para el 2017. Ojo, esto es para los próximos 12 meses, con lo cual el mercado está esperando inflación de 17% de aquí a 12 meses, que eso es mayor que la meta del Banco Central. La meta del Banco Central es inflación de entre 12 y 17% para el 2017, entre 8 y 12 para el 2018, o sea, 10 más menos 2, y 5% más menos 1,5 para el año 2019 en adelante. Con lo cual, si bien esta expectativa de inflación recién se está metiendo dentro de la banda del Banco Central, eso no quiere decir que el mercado está esperando que cumplamos la meta. Todavía el mercado está esperando más inflación que la que quiere entregar el Banco Central. Sin embargo, es importante notar cómo, a pesar de la inflación estando tan alta de los últimos 12 meses a mediados del año pasado, el anuncio de una política monetaria internamente consistente con metas ha ayudado a que el mercado tuviera expectativas muy diferentes hacia el futuro que la inflación realizada en ese momento. En particular, a mediados del 2016, fíjese, de 45 a 22. Sin embargo, todavía tenemos mucho trabajo para hacer, porque nosotros necesitamos que la inflación esté entre 12 y 17 para este año, no los próximos 12 meses, y más importante aún, o igual de importante aún, es setear las expectativas y que la dinámica de precios sea tal que para el año que viene tengamos una inflación entre 8 y 12%, 10 más menos 2. Sin embargo, el régimen de meta de inflación pueden ver aquí que funciona como ancla monetaria, como ancla para las expectativas del mercado. ¿Qué necesitamos para este año para lograr la meta? A ver, para hablar del elefante en la habitación. Claramente, los 4,7 puntos de descenso que necesitamos para la segunda mitad del año van a ser más difíciles que los primeros 15 puntos que tuvimos de desinflación en la primera mitad del año. ¿Por qué? Porque la inflación en la segunda mitad del año pasado fue bastante más baja que la de la primera mitad, con lo cual nosotros también necesitamos que este año la inflación del segundo semestre sea mucho más baja que la del primero para llegar al mismo nivel de desinflación. En particular, en el Banco Central nosotros miramos mucho la evolución de la inflación núcleo. Para poder llegar a inflación
general entre 2 y 17, necesitamos que la inflación núcleo esté entre 9.4 y 14.4. Aquí vale la pena hacer una pequeña salvedad, que en el IPOM anterior, dos IPOMs anteriores, en el de enero del 2017, decíamos que la inflación núcleo necesaria para llegar a 17% era 14.4. Sin embargo, debido a algunos cambios en precios regulados, hoy ha habido un pequeño cambio no es tan importante, pero lo quiero resaltar, así saben por qué estos números han cambiado. En vez de 14.4 necesitamos 14.9, debido a que los precios regulados realizados, esos aumentos, han sido un poco diferentes a los que se esperaba en enero del 2017. Entonces, dado que hoy tenemos más información sobre esa evolución de precios regulados, para fin de año, con llegar a 14.9 de inflación núcleo, eso es internamente consistente con una inflación de 17% a nivel general. Aquí pueden ver la inflación general realizada, tanto a nivel GBA como con el nuevo índice de cobertura nacional. Claramente estamos por arriba del sendero que nos lleva a 17% para este año. Sin embargo, lo que les quería resaltar es que claramente hay un desvío con respecto a lo que nosotros esperábamos para ese momento. Sin embargo, todavía nos falta toda la segunda mitad del año para que la evolución de la inflación nos lleve a cumplir con la meta. ¿Es una meta difícil de cumplir? Absolutamente. ¿Es una meta imposible de cumplir? Absolutamente no. Y nosotros estamos trabajando no solamente para el cumplimiento de la meta del 2017, sino, y esto es muy importante resaltarlo, sobre todo dado que la política monetaria tiene rezagos, estamos trabajando ya en vistas a posicionar la economía en un camino consistente con las metas del 2018. Y la meta del 2018 es 8% más menos 2. Sin embargo, quería resaltar que hasta ahora el camino de la inflación realizada ha sido mayor a la inflación que teníamos proyectada para el cumplimiento de este año. Pero una pendiente menor en cuanto a inflación realizada nos puede llevar al cumplimiento perfectamente de este año. Ahora, ¿cuál es la noticia que es un poco más preocupante y que si ustedes leen nuestros comunicados de política monetaria van a notar que el Banco Central ha puesto más y más énfasis últimamente y ha llevado a cambios de política monetaria, que es la persistencia de la inflación núcleo? La inflación núcleo estaba alrededor de 5%. Hay distintas mediciones. No voy a entrar en detalles. Si alguien quiere más detalles sobre esto me pueden preguntar en la sesión de preguntas y respuestas. Pero hubo un proceso de desinflación a nivel núcleo muy fuerte en la primera mitad del año pasado. Y a partir de fines del año pasado les diría que la inflación núcleo ha quedado relativamente estable. Esto no lo veíamos hasta el último trimestre, les diría, pero sí lo empezamos a notar este año. Eso ha llevado a un endurecimiento monetario, un endurecimiento de la política monetaria del Banco Central bastante fuerte a medida de que nos fuimos convenciendo de que la inflación núcleo no seguía descendiendo a la velocidad que nosotros deseábamos. Y en particular, que la inflación núcleo estuvo, les diría, casi estable en el primer semestre del 2017. Este punto ahí solitario es el IPC nacional, dado que tenemos un solo punto mensual, que es el de junio producido por el INDEC, lo puse allí. Pero de todos modos, a pesar de ese punto colorado que está un poquito más abajo, la lectura de esto es clara. La inflación núcleo ha bajado mucho en el primer semestre del año pasado, y ahora les diré que se mantiene bastante estable. Esto nosotros lo vemos con preocupación. Y más que con preocupación, lo vemos con ocupación. ¿Qué quiere decir? Como reacción a esta falta de caída o a esta dinámica menos positiva de la inflación núcleo, les voy a mostrar en las filminas de política monetaria qué es lo que el Banco Central ha estado haciendo, qué reacción hemos tenido, y les diría que fue una reacción importante, qué reacción hemos tenido para quebrar esta inercia inflacionaria. Vamos allí. Política monetaria.
Como ustedes sabrán o quizás saben, el Banco Central cambió su forma de implementar política monetaria a principio de año. Antes, en general se utilizaban los agregados monetarios como herramienta principal para la implementación de política monetaria. Nosotros, en el Banco Central, hemos implementado una política de tasas de interés, que es, les diría, lo estándar en política monetaria en casi todos los bancos centrales del mundo. Sí, un cambio que hicimos más recientemente es pasar de controlar la tasa de interés de las LEBACs a implementar un corredor de pases de 7 días. En general, los bancos centrales implementan su política monetaria a través de las tasas cortas de interés, o de un día, o en nuestro caso de 7 días, manejando tanto el call como un corredor de pases. Hay distintas versiones. En esto sí hay bastante más heterogeneidad que en el concepto de metas de inflación. Cómo es exactamente la implementación de cada sistema varía bastante. El Banco Central Argentino en particular utiliza como herramienta de política monetaria principal un corredor de pases de 7 días, donde el medio del corredor hoy es 26,25% y tiene 75 puntos básicos para arriba y para abajo de amplitud dentro de ese corredor, en donde nosotros dejamos que la tasa de interés fluctúe más o menos libremente. ¿Qué pasó? Y recuerden, les voy a mostrar de vuelta este gráfico. La inflación núcleo venía descendiendo muy fuertemente de 5 a 2 en la primera mitad del año pasado, y a partir de ese momento empezó a estabilizarse y nos quedó bastante más claro, les diría, a partir de comienzos de este año, que esta dinámica no estaba teniendo la misma velocidad de caída que antes. Normalmente, lo que nosotros esperábamos y lo que anunciamos y comentamos en varias oportunidades es que la tasa de interés iba a venir bajando a medida que la tasa de inflación fuera bajando. Y en particular, no solamente la tasa de interés nominal, sino que la tasa de interés real la íbamos a bajar a medida que el proceso inflacionario fuera bajando. ¿Qué es la tasa de interés real? Es simplemente la diferencia entre la tasa de interés nominal menos la inflación. Fíjense aquí, esta es a ver, ¿cómo se los explico esto? Esta tasa de interés de política, la tasa de interés nominal y real, acá les muestra una pequeña subidita. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que el Banco Central en abril subió su tasa de política monetaria, la había mantenido estable por varios meses, de hecho la dejamos estable a partir de ese momento, pero tuvo una pequeña suba de tasa de interés nominal. Yo lo que quiero enfatizar en este gráfico es la tasa de interés real. Fíjense que es la diferencia, de vuelta, entre la tasa de interés nominal y la inflación. En el momento en donde la inflación estaba cayendo rápido, como les mostré en el gráfico anterior, nosotros teníamos una tasa de interés real elevada. A medida que, y esto quizás en retrospectiva nos adelantamos, nosotros vimos una caída en particular de la núcleo bastante rápida en la primera mitad del año pasado, y no nos quedó claro que este proceso se estaba deteniendo hasta este año. Con lo cual, la tasa de interés real en el segundo semestre del año pasado, nosotros la dejamos caer. La dejamos caer consistentemente con lo que en ese momento parecía un proceso de desinflación más rápido que el que terminó realizándose. Y muchas veces en un entorno de información limitada, no es que nosotros sabíamos que la núcleo iba a terminar siendo tan chata, sino que esperábamos que continuara con esa dinámica. A medida que nos convencimos de que ese proceso se había interrumpido, la tasa de interés real no solamente la volvimos a subir a partir de marzo, que fue el mínimo, sino que en este momento les diría que la tasa de interés real se encuentra a los máximos desde que empezamos. Con lo cual, esa caída o mejor dicho, ese retraso en la caída de la núcleo generó un apretón de política monetaria que lo tienen que mirar principalmente en la tasa de interés real, que subió de
5% a 10%, más o menos. O sea, una duplicación de esta tasa de interés real. Hoy nosotros esperamos que nuestra política monetaria, que es de vuelta mucho más ajustada que lo que era hace apenas 4 meses, rompa con esa inercia inflacionaria que yo les mostraba en la núcleo y de vuelta vuelva a implementar ese proceso de desinflación. Las tasas reales no son observables. Las tasas nominales obviamente sí, pero las tasas reales no son observables porque tienen que ver con la inflación no realizada, sino con la inflación a futuro. En este caso, las proyecciones de inflación son las proyecciones del relevamiento de expectativas macroeconómicas, el REM, que es esta encuesta que yo les comenté antes que produce el Banco Central. No la hacemos nosotros, simplemente es una encuesta a los analistas, a distintos analistas económicos, que ellos nos dan sus expectativas y nosotros simplemente las agregamos y las publicamos, pero no son expectativas producidas por el banco en sí. De vuelta, el punto aquí más importante es, vimos alta desinflación, una desinflación que tomó una pausa. Esa pausa principalmente nos convencimos de que estaba sucediendo a principios de este año y tomamos medidas monetarias importantes, que es básicamente duplicar la tasa de interés real del mínimo de 5 a 10, les diría a partir de marzo hasta ahora. Otra forma de verlo es, miren el título de esta filmina, un año de endurecimiento monetario. Y es exactamente lo que pasó. Si bien la tasa nominal, la tasa más importante o una de las tasas más importantes de política monetaria es la tasa de política monetaria, que es el pase de 7 días, las condiciones monetarias de la economía se miden no solamente con una tasa de interés, sino con la estructura de tasa de interés de toda la economía. Particularmente, no solamente esa tasa de política monetaria, sino la curva entera del EVAX. Todos estos puntos, fíjense, la línea no punteada es la LEVAC de 35 días en general, ¿no? Para cada punto en el tiempo, ¿cuál es la tasa de la curva del EVAX? 35 días para adelante. ¿Por qué utilizo esta? Esta era la tasa de interés de política monetaria antes de la implementación del sistema de pases, donde pasamos a 7 días. Con lo cual, si nosotros hubiésemos continuado con nuestro esquema anterior de control de la tasa de EVAC como herramienta principal de política monetaria, ustedes podrían mirar directamente la línea roja y nada más. ¿Qué quiere decir este gráfico? Este gráfico lo que les dice es toda la curva de LEVAX, no solamente 35 días, sino acá tienen las LEVAX para distintas fechas. Durante todo el año lo único que hemos hecho es subirlas. Con lo cual, la curva de tasa de interés, en la jerga del mercado la curva estaba invertida. La tasa de política, que es la del corredor de pases, que hoy está 26,5, sin embargo, la tasa de todas las LEVAX estaba por abajo y tenía pendiente positiva. Disculpen, pendiente negativa. ¿Qué quiere decir? Cuanto más extendido en el tiempo, menor es la tasa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay expectativa del Banco Central bajando la tasa de interés. Bueno, esa curva nosotros la hemos desinvertido consistentemente. Puesto de otra manera, las condiciones monetarias en general en la economía se han hecho más y más ajustadas a lo largo del tiempo y en particular desde principio de marzo. A principio de marzo es donde nuestra política monetaria tomó un ritmo de ajuste y les diría bastante fuerte. Aquí simplemente pueden ver otras tasas de interés, el call, el corredor de pases de un día, repo entre terceros, pero creo que la conclusión más importante que ustedes deben llevarse es esta. No solamente subimos un poquito la tasa de política monetaria, que sí lo hemos hecho. Sin embargo, toda la curva de tasa de interés ha subido, se ha desinvertido la curva, hemos hecho un ajuste importante de las condiciones monetarias imperantes en la economía. ¿Y por qué? Por esto. Acá lo pueden ver. Esta es la tasa real de interés, que pasó de 5% a 10%.
Y ahí, les paso un aviso, esta presentación la pueden bajar de la página web del Banco Central. Todo lo que estoy diciendo lo pueden ver allí, así que si quieren leer no solamente esta presentación, pero el informe completo de política monetaria, para aquellos que estén inclinados a leer algunas cosas y no pueden dormir, entonces se los recomiendo. A mí me interesa, pero bueno, ahí tienen el informe completo para verlo. Y aquí, simplemente, de vuelta, todas las tasas de interés en la economía subiendo. Esta filmina es, ¿cómo describirla? Hay una discusión en economía que es eterna y de nunca acabar, que es la curva de Phillips en distintas versiones, que es ¿cuál es la relación entre crecimiento e inflación? Y una visión bastante instalada es que si ustedes quieren bajar la inflación, hace falta implementar una recesión o bajar el nivel de crecimiento. ¿Cómo se hace? De distintas maneras, subiendo las tasas, etcétera, pero normalmente menor inflación tiene un costo, que se le dice el sacrifice ratio, el ratio de sacrificio, donde necesitan resignar crecimiento para lograr esa desinflación. Esto es una versión medio como del Nahuelito. Eso es un monstruo que no se sabe si existe, hay distintas versiones y la gente nunca lo vio, pero hay gente que cree que existe, gente que cree que no existe y no se miran tanto los datos. Bueno, aquí les voy a mostrar no solamente Argentina, sino Brasil, porque también está bueno ver que esto no es una cosa solamente de Argentina. Estos son datos trimestrales entre 2013 y 2017, en donde ustedes pueden ver que a mayor crecimiento del PBI está relacionado con menor inflación. Y esto pasa no solamente aquí, sino en Brasil. ¿Por qué? Este es el lado opuesto de la moneda, donde tener mayor inflación no está asociado a mayor crecimiento, está asociado a una economía con mayores distorsiones. No solamente mayor inflación implica en general mayor desequilibrio macro, sino un impuesto inflacionario que no solamente es ineficiente, sino que desde el punto de vista redistributivo tiene mucha menor equidad. Es un mal impuesto porque es ineficiente y redistribuye de los pobres a los ricos, sino que encima no le sirve a la economía. Esto, en vez de pasar de la opinología normal, pasemos a los datos. Mayor actividad económica está relacionada, tanto en Brasil como en Argentina, con menor inflación. Con lo cual, en el Banco Central, la Carta Orgánica del Banco Central nos indica que nosotros tenemos que mirar no solamente estabilidad financiera, sino crecimiento con equidad. El Banco Central ha tomado su régimen de metas de inflación, que es un régimen de metas de inflación estricto, en el sentido es la única meta es inflación y no tiene meta de crecimiento. Sin embargo, no hay ninguna competencia entre los distintos objetivos. Bajando la inflación vamos a lograr aumentar no solamente la equidad redistributiva, sino la eficiencia en la economía y el crecimiento. Es más, yo creo que hay una buena pregunta para hacerles a ustedes. Si yo a cada uno de ustedes les preguntara, bueno, el Banco Central decide que va a inflar más la economía, ¿ustedes creen que va a haber más crecimiento real? ¿Que solamente por mayor inflación la economía va a funcionar mejor? Creo que dada la historia argentina, bueno, voy a contestar por ustedes, pero me imagino que la respuesta sería no. Y si por otro lado ustedes ven que la inflación está bajando y que está contenida dentro de las bandas de metas de inflación que está implementando el Banco Central, es una señal de que la economía está encauzada de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando y les va a dar más confianza para llevar adelante procesos de inversión. Entonces, esto es una de las razones más importantes por las cuales el Banco Central está absolutamente determinado a cumplir con sus metas de inflación. Aquí tienen algunos apartados sobre que, de vuelta pasando el aviso para que se lean el informe de política monetaria, que tiene varias cosas interesantes, pero quizás los voy a dejar con esta última filmina para que recuerden. Menos inflación, más crecimiento, más equidad, eso es exactamente lo que nosotros queremos lograr. Bueno, y aquí termino para que podamos tener una ronda de preguntas y respuestas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor, lo vamos a invitar a nuestro investigador jefe Jorge Vasconcelos para que haga la primera pregunta disparadora y después le pedimos a los invitados que preparen sus preguntas, que también les acercaremos el micrófono.
Bienvenido, Vasconcelos. Lo voy a dejar descansar 3 minutos a Demián y les voy a hacer 3 o 4 comentarios sobre la economía después de las elecciones. Lo que vemos en el instituto es que el resultado de las legislativas no va a tener la fuerza suficiente como para modificar de raíz ninguna de las tendencias que venimos observando. De todos modos puede haber algunos resultados que pueden frenar algunas reformas necesarias o extender en el tiempo la concreción de esas reformas. Pensamos que hay una agenda un mandato muy claro para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo a nivel nacional y a nivel de cada una de las provincias, que es el mandato de lograr que la tasa de pobreza en la Argentina se reduzca de modo consistente a lo largo de los próximos años. Es un mandato distinto al que recibió, por ejemplo, el presidente Menem en medio de la hiperinflación o el expresidente Néstor Kirchner en medio de la hiperrecesión. Un mandato distinto que tiene especificidades. Y la otra diferencia es que ahora hay que construir muchos de los instrumentos necesarios para lograr ese objetivo. Con la tasa de inversión que hoy tiene la Argentina, del orden de los 15 puntos del PIB medido a precios corrientes, la economía argentina no va a poder crecer a más del 3% anual y por ende bajar la tasa de pobreza va a ser muy difícil en términos de velocidad, es decir, podremos a lo mejor bajar la tasa de pobreza al 1,5% anual si crecemos al 3%, es decir, tenemos que tener instrumentos para que la economía crezca a un ritmo mayor y tener también instrumentos para que la distribución del ingreso se perfeccione. La lucha contra la inflación es uno de esos instrumentos, porque con una economía con menor inflación distribuye mejor el ingreso, pero no es el único de los factores que incide. El régimen de coparticipación federal tiene muy malos incentivos porque genera una tendencia permanente a tener muy poco empleo privado en las provincias pobres y además hay muchas inequidades, hay provincias con niveles parecidos de necesidades básicas insatisfechas que reciben una diferencia de 1 a 2 o de 1 a 2,5 en la coparticipación automática por habitante. Es decir, hay muchas reformas pendientes cuando uno se plantea el objetivo de reducir en forma consistente y lo más rápido posible las tasas de pobreza. Bajo esas circunstancias es posible y deseable un pacto fiscal federal después de las elecciones que habilite todas estas reformas. Lo que pensamos es que hay muchos condicionantes para que la política económica tenga sesgos de gradualismo en muchos aspectos, pero lo importante es que el gradualismo, para que sea eficiente en términos de atraer inversiones, necesita tener mucha credibilidad, es decir, se necesita que las inversiones ocurran descontando que en el futuro los anuncios graduales se van a implementar. Si queremos tener un escenario de gradualismo en reformas, necesitamos mucho mayor credibilidad para asegurar que las inversiones ocurran descontando ese futuro mejor en términos de menor presión tributaria, mejores leyes en el mercado de trabajo, en el sistema previsional, etcétera, etcétera. Entonces, esa credibilidad solo puede surgir de acuerdos políticos en el seno del Congreso, a nivel del presidente y de los gobernadores, etcétera. Ese es el plan A que necesitamos. Puede existir tropiezos, demoras, entonces es posible que se abra paso un plan B,
que es un acuerdo más restringido, pero igualmente operativo, entre la nación y las provincias ricas, donde está el 75, entre el 75 y el 80% del PIB. Las reformas van a ser más acotadas, el problema de los incentivos en las provincias más pobres difícilmente se puedan modificar, pero la economía podría empezar a crecer a un ritmo mayor, justamente porque esas reformas caerían sobre el 75 al 80% del PIB. También pensamos que si ese plan B sufre obstáculos políticos, podría haber un plan B, pero un plan con B corta, que es simplemente que, dada la configuración geopolítica del país hoy, el gobierno nacional, si encuentra dificultades para lograr acuerdos con los gobernadores, incluso los gobernadores de las provincias ricas, diga: mi objetivo para 2019 es fortalecer como opción presidencial a la gobernadora de Buenos Aires, cuyo apellido empieza con B corta, y existen instrumentos para que eso ocurra, debido a lo bajo que se parte en la provincia de Buenos Aires. Y sin violar leyes de coparticipación automática, simplemente definiendo objetivos en materia de infraestructura o haciendo acuerdos específicos para aquellas provincias que se apuren a bajar ingresos brutos, o sea, poniendo una meta de baja de ingresos brutos, y solo aquellas provincias que tomen esa iniciativa podrían recibir determinados beneficios de los márgenes estrechos pero existentes de fondos no automáticos de coparticipación. El plan B con B corta sería una opción que ojalá no se tenga que implementar, pero existe como posibilidad dependiendo de las circunstancias políticas. Así que creemos que digamos, el resultado de las legislativas no debería hacer cambiar ninguno de los temas de estudio en el instituto vinculados con la productividad, la competitividad y nuevamente una reducción más rápida de los indicadores de pobreza. Eso era todo lo que tenía para comentarles. Ahora pasamos a escuchar. Vamos a la primera pregunta. La respuesta de Demián. Sí, hola. Escúchame, de acuerdo a tu buen leer y entender, siempre está la discusión del valor del dólar. ¿Cuál es un valor razonable? Porque está claro que cuando es muy alto es un problema interno y cuando es muy bajo también es un problema. Pero en tu entender, ¿cuál debiera ser hoy un valor del dólar acorde para la economía? Hola. Bueno, déjame primero que empiece la respuesta diciendo que esto te va a decepcionar. Porque si hay una cosa que el Banco Central absolutamente no va a decir, es si lo tuviéramos, y quizás lo tenemos, es cuál es el valor del dólar. ¿Okay? Pero sí te puedo decir esto. El Banco Central está implementando una política cambiaria de tipo de cambio flexible. Con lo cual, lo que el Banco Central quiere es que el mercado determine el valor de equilibrio o el valor en general del tipo de cambio. Sin embargo, hay algunas oportunidades en las cuales el Banco Central decide intervenir. Hemos intervenido el año pasado y de hecho hemos intervenido la semana pasada. El viernes el Banco Central intervino en el mercado cambiario. ¿Bajo qué condiciones el Banco Central interviene? No para determinar un tipo de cambio, no estamos volviendo a un tipo de cambio fijo en donde el Banco Central determina que el dólar debe valer X, sino que cuando la dinámica cambiaria lleva, déjame reformular, cuando la dinámica cambiaria puede ser disruptiva, hay un rol para intervención del Banco Central. En esos casos, y nada más que en esos casos, vamos a intervenir. No porque querramos elegir el valor del dólar. Ahora, déjame que haga una corta reflexión. Esto que voy a decir no es la opinión del Banco Central, primero que nada. Estoy reflejando simplemente lo que me parece que el mercado creía hace poco. ¿Okay? De vuelta, no es opinión del Banco Central sobre la moneda. Creo que había una preocupación sobre atraso cambiario hace unos meses, cuando el dólar estaba alrededor de 15, y quizás diría que opinión generalizada
no lo repito más, pero no nuestra opinión, sino lo que yo reflejo y lo que creo la opinión de mercado, había una opinión generalizada de atraso cambiario. Hay una diferencia muy grande, primero que nada, entre potencial atraso cambiario bajo un tipo de cambio flexible que bajo un tipo de cambio fijo. Cuando uno tiene un tipo de cambio fijo y hay atraso cambiario, no hay forma de salir de un atraso cambiario que mediante una ruptura del tipo de cambio fijo vía una devaluación, que como todos saben aquí eso es una cosa bastante traumática. El tipo de cambio flexible permite que un proceso de reajuste cambiario sea mucho más tranquilo y sin tanto dramatismo. Por ejemplo, el dólar pasó de 15 y pico a 17.80 casi en el mayorista, ahora un poco menos, sin cambio de régimen. Sí es importante distinguir esto. Hay un cambio de valor, por supuesto, pero un cambio de régimen no. Hay veces donde esas subas pueden ser un poco más rápidas que lo que el mercado espera. Sin embargo, no olviden esto. Antes, bajo un régimen de tipo de cambio fijo o variaciones de régimen de tipo de cambio fijo, cuando el dólar subía, o para decirlo un poco más correctamente, cuando el peso se depreciaba, era señal de que el Banco Central o la política macro en general, que quizás era inconsistente hasta ese momento, había llegado a su fin. El tipo de cambio fijo era insostenible y por lo tanto el Banco Central lo dejaba ir. En esas circunstancias eso era normalmente indicación de crisis. Esto es al revés. El tipo de cambio ahora es un termómetro donde el mercado te determina si tiene que subir o bajar de acuerdo a condiciones de crédito, de precios de distintos exportables e importables. Y el tipo de cambio no es un proceso lineal, suavecito y fijo. Hay veces que estos procesos estocásticos tienen menor volatilidad que la esperada, como por ejemplo hace unos meses la volatilidad del tipo de cambio era baja y había una preocupación en el mercado por potencialmente un tipo de cambio retrasado. La suba quizás fue un poco más rápida que lo que esperaba el mercado, hacia un tipo de cambio quizás más cercano, según opinión del mercado, más cercano al equilibrio. Pero todos estos movimientos, ¿no tienen ustedes que esperar que todo sea muy suavecito, lineal, exactamente como se termina? Un tipo de cambio flexible quiere decir que el tipo de cambio se mueve. Y así como hoy subió, recuerden el año pasado que el peso se había depreciado, el dólar había subido y después bajó. No, la predictabilidad cambiaria desapareció. Y que el tipo de cambio se deprecie o que el dólar suba no es indicación de que el Banco Central está abandonando su política. Todo lo contrario, nosotros no tenemos política cambiaria, no queremos elegir el tipo de cambio y lo que necesitamos es dar las condiciones, en particular de libertad en el movimiento de capitales, como para que no haya ninguna distorsión o haya distorsiones muy chicas en la determinación del tipo de cambio de equilibrio. Si vemos alguna cosa disruptiva, alguna dinámica rara que nos parece que pueda llegar a generar algo que no nos gusta, vamos a intervenir, pero no vamos a intervenir para determinar el nivel del tipo de cambio. Mientras se acomoda otra pregunta, tengo una para Demián vinculada con su presentación. Mostraste la suba de tasa de Lebacs, 35 días, en un proceso sostenido y con una pendiente interesante. ¿Hasta qué punto eso podría llegar a afectar el mercado de crédito en los próximos meses? Hoy mostraste que el crédito se está recuperando a muy buen ritmo, pero esa suba de tantos meses consecutivos de las Lebacs, ¿no podría dentro de 3, 6, 9 meses endurecer las condiciones del mercado de crédito? Es una buena pregunta. Por un lado tenés que la suba de tasas nominales es un endurecimiento de la política monetaria en general, no solamente a través de la tasa corta del régimen de pases, sino a través de todo un endurecimiento de política monetaria del resto de la curva. Sin embargo, y eso obviamente te puede impactar negativamente en condiciones crediticias. Por otro lado, ese cambio de política monetaria o ese ajuste de política monetaria debería llevar a una caída de las expectativas de inflación hacia adelante y en particular a una caída de la inflación realizada hacia adelante. Y como vimos en la última filmina, menor inflación en este momento lleva a mayor crecimiento, si bien las tasas están subiendo, una inflación más controlada y una clara respuesta del Banco Central que indique hacia futuro que nosotros nos tomamos muy en serio las metas de inflación y que estamos determinados a llevar la inflación en el 2018 a 10 más menos 2,
va a generar la posibilidad de una caída de estas tasas de interés en el futuro. Entonces, un endurecimiento monetario hoy, que por supuesto debería tener impacto sobre condiciones crediticias, debería preservar la credibilidad del Banco Central en general, en particular la política monetaria de aquí hacia el futuro y sus metas de inflación, y eso va a llevar a un crecimiento sostenido al margen de la alta frecuencia de subas y bajas de tasas, a un crecimiento sostenido a través de años del mercado crediticio. Particularmente esto, Argentina tiene el sistema financiero más chico de la región por lejos, ni siquiera es comparable. Tenemos con otros países de la región. Tenemos 15 puntos de depósitos con respecto a PBI. Otros países de la región tienen 60 o más. Tenemos 12% de crédito con respecto a PBI. Esto debería ser arriba de 100, pero si quieren compararlo con otros países de la región, entre 50 y 80. Con lo cual, ¿qué hicimos tan mal para tener el sistema financiero más chico y la creación de crédito más baja de todo Sudamérica? Y les voy a dar un ejemplo. Imagínense, quizás alguien lo haya escuchado porque lo usamos seguido, pero imagínense que alguien pone 100 pesos en un plazo fijo a principios de los 80s. Y yo les digo, hagamos un ajuste por inflación, así no nos preocupamos por hipers que hayan pasado en el medio, en términos reales, en pesos reales. ¿Cuánto tienen hoy si pusieron 100 pesos en un plazo fijo en 1980, pongamos? Para que no tengamos que levantar la mano. Vos seguro que sabés la respuesta, pero además, excluís el Rodrigazo. Esto es importante, sí, excluimos expropiaciones, porque si no es obviamente cero. Así que lo llamamos el día anterior, che, mira, hay corralito, no sé qué. Bueno, no, esto es simplemente tasa real de interés acumulada a lo largo de 30 y pico de años. Normalmente la gente piensa, viste, tasa de interés compuesta, 30 y pico de años es un montón. Vos sabés más o menos cuánto da, pero les voy a dar el número. En 37 años, si vos pusiste 100 pesos, en términos reales, hoy tenés $1,50. ¿Ok? Este es un sistema financiero que te entregó un retorno total a tu inversión en plazo fijo de menos 98,5%. Entonces, tomamos un momento para pensar en este número horroroso y no es sorprendente que no hay sistema financiero. ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a ahorrar en plazos fijos? Bueno, justamente, y esto va a tu pregunta de creación de crédito, no va a haber cosa más reactivante para el crédito que asegurarle al ahorrista no solamente que el sistema financiero les va a dar una tasa de interés real positiva, que no le va a expropiar, y no me refiero a corralito, rodrigazo, sino a simplemente la diferencia entre tasa de interés nominal e inflación. Nadie ahorra en plazo fijo porque sabe que es una inversión espantosa. Bueno, ahora necesitamos tener tasas de intereses reales positivas, bajar la inflación, y no va a haber nada más reactivante para el crédito, no un mes versus el otro mes, sino estructuralmente. Argentina no tiene que tener 12% de crédito, tenemos que tener 80%. No hay nada más reactivante que tener un banco central que te dice, estas son nuestras metas de inflación. Estas metas de inflación las vamos a cumplir. Si alguna vez nos desviamos, te vamos a explicar por qué nos desviamos, qué pasó, y siempre hacia el futuro estamos tratando de poner la inflación dentro de esa meta. Eso va a generar condiciones crediticias muy superiores a lo largo del tiempo. Subir la tasa, obvio, subir la tasa hoy ajusta la política monetaria, te ajusta las condiciones financieras en el mercado. Pero no miremos 1 o 2 meses, miremos de aquí a años. ¿Qué queremos? Queremos Argentina con crédito, queremos Argentina con un sistema financiero que sea mucho más que transaccional, queremos un país normal. Para eso necesitamos bajar la inflación, y la política monetaria tiene que ser creíble y consistente con ese proceso de desinflación. Damián, me quedé con el último gráfico, donde obviamente coincido plenamente con los que piensan que la inflación en una economía es letal. De manera que es una lucha que el Banco Central tiene que tomar muy en serio, como lo están tomando. Pero mi preocupación pasa porque en toda la presentación no he visto, o mejor dicho, he visto como un convidado de piedra en la política monetaria a la producción. Y me parece que, en definitiva, si hay algo que puede contribuir mejor a la lucha contra la inflación, son los recursos fiscales. Si en esos recursos fiscales
no están ligados a la producción, no hay otra forma de entender cómo se puede luchar contra la inflación. Y una apreciación del peso en un año y pico, del 30 y pico %, desorienta, desconcierta, desanima a todo el sistema productivo, con lo cual evidentemente se va a reflejar también en el sistema fiscal. No entiendo entonces cómo se estructura esta política monetaria para luchar con la inflación con este contrasentido, digamos, racional que veo. A ver si entendí tu pregunta. ¿Vos te referís a la interacción entre política fiscal y política monetaria y si eso lleva a algún tipo de cambio que no está alineado? Sí, Okay. Concretamente, si el déficit fiscal está obviamente provocado por la diferencia entre ingresos y egresos, cuando la producción se resienten los ingresos. Y yo veo que en la política monetaria, que incide dramáticamente en el sistema productivo, es un convidado de piedra el sistema productivo. No se tiene en cuenta en el Banco Central las consecuencias de una política monetaria que pueden afectar a todo un sistema productivo nacional y particularmente regional. Perfecto. Bueno, no, de ninguna manera es un convidado de piedra. De hecho, fíjate que la última Filmina particularmente se refiere a actividad y la producción industrial es una parte importante de actividad. Hay una Filmina entera, no quiero decir que no es que no hay cosas que preocupan, pero digo, el input actividad productiva es una de las cosas más importantes en las que nos fijamos para poder llegar a cumplir el objetivo de inflación. Fíjate que yo mencionaba que en este momento todos los componentes del producto están teniendo una dinámica bastante positiva por primera vez en bastante tiempo, no solamente consumo privado y público, las exportaciones, sino también la inversión. Y ahí me referí brevemente a la inversión bruta fija y que la proyección hacia adelante es bastante prometedora. Sin embargo, déjame que vuelva a repetir un poco lo que dije antes. Para poder facilitar la producción industrial y de otro tipo, es muy importante la recreación del crédito. Hoy en Argentina no hay crédito. Fíjate que desde la reapertura del cepo, además del tipo de cambio real, una de las cosas importantes a tener en cuenta en tu función de producción son las tasas de interés. No solamente las tasas de interés en pesos, sino también las tasas de interés en dólares. A partir de la reapertura del cepo, hoy tenemos las tasas de interés en dólares más bajas probablemente de la historia. Y eso es una forma de mejorar la productividad, en particular industrial, cuando vos necesitas financiar tu capital. No estoy diciendo que todo está perfecto, para nada. Y en tu pregunta había muchas cosas. O sea, era sobre si la producción era un convidado de piedra en la política monetaria. No. La política monetaria va a llevar a una caída de la inflación, no solamente ahora, sino en el tiempo, que va a permitir la recreación del crédito, que es un componente fundamental para la producción, no solamente industrial, pero particularmente industrial. En cuanto a política fiscal, ya sabemos que, no voy a hablar mucho de política fiscal, sin embargo, hay un plan de ajuste del déficit, que es un ajuste gradual y que es consistente con metas que ha anunciado Hacienda. Y el plan de financiamiento incluye todas estas proyecciones, como ha sido proyectado por el Ministerio de Financiamiento. La política monetaria obviamente toma en cuenta estas proyecciones. Nuestra política monetaria es consistente con un plan gradual de ajuste fiscal y con un plan. Es más, te voy a decir cuáles son nuestras preocupaciones o nuestros ítems principales en la agenda. El Banco Central tiene 3 ítems principales en su agenda. Uno es, lo obvio, de lo cual hablé yo hoy, que es la estabilización macro, la caída de la inflación, etcétera. El ítem número 3, según el orden que utilizamos, no de importancia, sino expositorio, es una modernización de la infraestructura de pago, que ustedes habrán visto que ha habido cambios regulatorios para modernizar en general los medios de pagos y la modernización del sistema financiero en general. Y el ítem número 2 es la ampliación del sistema financiero. ¿Para qué?
Para lo que yo les dije, no puede ser que tengamos 15% de depósitos, 12% de PBI. Así no hay producción que funcione. Nosotros necesitamos recrear el sistema financiero, que crezca para que toda la economía tenga crédito. Y esa es de las mejores maneras de lograr un crecimiento no solamente sostenido, sino equitativo. Con lo cual, el programa de caída de la inflación, los socios principales, entre varios, son ustedes. Hay poca gente a la que le conviene más que tengamos inflación baja y estable y crecimiento de crédito que al sistema productivo argentino. Por acá, un poco reforzando lo que preguntó Martín. Yo soy industrial metalúrgico y la verdad me acuerdo del Gato Gaudio cuando decía qué mal que la estamos pasando. ¿Qué? Perdón, no te escuché. Soy industrial metalúrgico, transable, y me acuerdo del Gato Gaudio cuando decía qué mal que la estamos pasando. En esa estrategia coincidimos en que hay que bajar la inflación, coincidimos en la independencia que tiene que tener el Banco Central, pero también nos preocupa muchísimo, no el tema del crédito como estás planteando vos ahora, porque venimos de una época en la que Argentina tenía tasas absolutamente negativas con un montón de incentivos para la industria. Lo que nos preocupa es dónde están los incentivos de la inversión, porque nuestro nivel de actividad no está siendo para nada bueno y no estamos pudiendo sostener la empresa. Confiamos en que están llevando el país hacia un buen camino, pero lo que vemos es que la política tributaria no cambió y ya está habiendo una moratoria de la moratoria anterior porque los impuestos no se pueden pagar. Y en ese escenario la pregunta es, ¿quién va a llegar vivo al momento que el país sea como ustedes se imaginan si seguimos sin de alguna manera proteger a las industrias pequeñas en sectores transables? Quiero saber si ustedes tienen algo en mente, porque gran parte de mis colegas, inclusive yo, estamos a punto de cerrar las empresas. Mira, obviamente nosotros vemos con preocupación el cierre de cualquier empresa. Y no me voy a, desgraciadamente no me voy a explayar sobre política industrial ni en particular políticas de protección industrial. Sin embargo, te reitero, lo mejor que podemos hacer desde el Banco Central para garantizar buenas condiciones de crecimiento y de inversión es estabilidad macroeconómica, tasas reales de interés positivas, porque con tasas de intereses reales negativas, déjame que me explaye un poco sobre eso. Imagínate que vos tenés tasas de intereses reales negativas para prestar a cualquier sector. ¿Quién paga eso? No es gratis. No hay almuerzos gratis. La tasa de interés real negativa es un subsidio al sector que la recibe de parte de alguien más. ¿Quién más? En general el ahorrista. Bueno, el ahorrista no ahorra. Vos querés que haya inversión, necesitas dos partes. Necesitas demanda de inversión y necesitas oferta de inversión. ¿Cuál es la oferta de inversión? El ahorrista que decide poner sus recursos, el asalariado que ahorra para que sus hijos vayan a la universidad y decide que tiene buenas oportunidades de inversión en la Argentina y que quiere poner la plata en un banco y que el banco la preste y no ponerla en el colchón. ¿Cómo hacemos eso? Con tasa de interés negativa no se resuelve. Ya probamos a lo largo de décadas. Tenemos el sistema financiero más chico, no por un poco. Uno de los sistemas más chicos de la región por lejos. Vos lo que querés no es un subsidio que además termina siendo asignado de manera completamente sin equidad y vaya uno a saber cómo se entrega un subsidio. Porque si te están dando un subsidio, te están regalando algo. ¿Okay? Entonces cuando están regalando algo, todo el mundo lo quiere y siempre va a haber mucha más oferta, siempre va a haber mucha más demanda que oferta. Por eso el sistema financiero hoy no otorga crédito. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Y esto es puramente, voy a hablar desde el punto de vista del Banco Central. Para el crecimiento del sistema financiero, si nosotros no le damos al ahorrista una tasa de interés real positiva, no va a ahorrar. Y si el ahorrista no ahorra, no vas a tener inversiones por lo menos domésticas a través del sistema financiero. Entonces, la protección industrial desde nuestro punto de vista es que haya crédito, no que haya nada de crédito pero sea barato. ¿A quién le toca? A muy poca gente. Nosotros queremos que haya muchísima más disponibilidad de crédito, va a tener que ser a tasas de mercado que permita al ahorrista no perder 98,5% de su inversión, entonces todo el mundo va a tener acceso al crédito. La tasa de interés real negativa ha sido, ya la probamos.
no solamente te genera falta de crecimiento del crédito, como ya lo ven, sino que además te genera distorsiones de todo tipo. Por ejemplo, con tasa de interés real negativa pasa algo que es demencial. Los inventarios se convierten, en vez de un centro de costos, en un centro de ganancias. Porque si vos te podés financiar inventario a tasa real negativa, la inflación hace que el valor de tu inventario crece más que el costo de financiamiento, con lo cual a vos como empresa te conviene tener un montón de inventarios en un galpón. Es de locos eso. No podemos tener una economía que esté distorsionada en tantas cosas. Nosotros, de vuelta, y voy a hablar específicamente del Banco Central, y creo que ustedes son los socios principales en esta lucha nuestra contra la inflación, porque ustedes se van a beneficiar, al igual que el resto de la economía, de una inflación más baja, más predecible, que no solamente les permita tener un horizonte de planeamiento más largo, con mucha menor incertidumbre sobre el futuro, sino mayor acceso al financiamiento precisamente. Este es un cambio conceptual, estructural y de aquí al futuro. Va a llevar tiempo, por supuesto, no es algo instantáneo, pero nosotros queremos que Argentina cambie, y que cambie para mejor, y que tenga oportunidad para todos, no solamente para que pueda conseguir ese préstamo subsidiado que a lo mejor te toca y probablemente no. Entonces, ayúdennos, nosotros y ustedes estamos del mismo lado. Queremos una economía que crezca con equidad, que crezca sin saltos macroeconómicos, y eso se logra con mayor acceso al crédito, con inflación más baja, mayor previsibilidad, un tipo de cambio flexible que refleja las condiciones financieras del momento y sin devaluaciones competitivas que terminan siendo peores para todo el mundo. Eso se terminó. Lamentamos no tener tiempo para más preguntas. Queremos agradecerle y le brindamos un fuerte aplauso al doctor Demian Reidel, también a Jorge Vasconcelos por acompañarnos. Queremos invitar ahora a entregarle una plaqueta recordatoria al doctor Reidel. Invitamos a pasar a miembros del Comité de Fundación Mediterránea, Rosana Negrini, José Porta, Alejandro Arrin, junto a María Pía Astori, para entregar la plaqueta recordatoria al doctor Reidel. Fuerte el aplauso nuevamente para él. Muchísimas gracias por la visita. De esta forma damos por concluido este almuerzo número 23 en el marco de los 40 encuentros por este 40 aniversario de Fundación Mediterránea. Muchísimas gracias y hasta el lunes que viene, que tenemos el expresidente uruguayo a la calle.